Punto de opinión. Punto de opinión. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Soy Yacir Zárate Méndez. Les doy la bienvenida a esta su mesa de análisis Punto de opinión. Esta mañana vamos a abordar el tema de la crisis climática, intensas lluvias, y para eso nos acompaña nuestro panel de expertos. Vamos a empezar como siempre hago, así como fueron llegando. El doctor Wilfrido Gutiérrez. Doctor Wilfrido, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, Yacir. Un saludo a tu auditorio. El maestro Roberto Acosta. Maestro, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Aquí como siempre, atentos y gustosos. Encantado nosotros también de platicar con usted. El doctor Octavio Flores. Octavio, ¿cómo estás? Muy bien, muy animado después de oír tantas noticias interesantes, sobre todo del fútbol americano, pero ahora veremos qué pasa con este tema del cambio climático. Muy bien, y el maestro Fernando Flores. Maestro, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias a la estación por la convocatoria y al auditorio por escuchar. Muy bien, bueno, pues lo sabemos, en las últimas 2 semanas particularmente ha habido pues una intensa precipitación pluvial. Se ha afectado a 5 entidades, fundamentalmente Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. A su momento estaba escuchando, la mañanera, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconocía que todavía hay 119 comunidades aisladas debido a que los caminos se encuentran totalmente dañados o se cayeron puentes. Se ha tenido que movilizar a las Fuerzas Armadas, a la Marina. Hay un auténtico ejército de servidores públicos. Son decenas de miles los afectados. También ya anunció que a partir de esta semana pues va a empezar a fluir el recurso, 20,000 pesos. En este momento está de hecho un proceso de levantamiento de censos para pues saber cuántas familias fueron afectadas. Son más de 100,000 en estos 5 estados. Y se van a dar algunos apoyos, entre 20,000 para enseres y algunas cosas que se hayan perdido allá en la casa, y 70,000 si tienes pérdida total de tu vivienda. Ya a todas luces, pues insuficiente, ¿no? Octavio, tú que pues eres arquitecto, pues sabes que con 75,000 pesos, eso, pues ni para pues no, una puerta, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno, a ver, quiero empezar con usted, doctor Wilfrido, porque pues sin duda alguna, o no sé si tenga usted una perspectiva diferente, podríamos decir que esto es parte del resultado del cambio climático, pero me parece que además de eso, pues de una serie de improvisaciones, de imprevisiones por parte de las autoridades, desde las municipales, pasando por las estatales y por supuesto las federales. También en su momento la presidenta decía que pues ya vamos a estar trabajando en un sistema de alertamiento electrónico temprano. Pues como siempre ocurre en nuestro país, una vez que se ahoga el niño queremos tapar el pozo. Doctor Wilfrido. Sí, yo creo que debemos tener claro que estos fenómenos se presentan no solamente en países improvisados, en países en desarrollo y todo, ¿no? Ha habido experiencias en Estados Unidos, ¿no? Recordemos en Nueva Orleans, en Florida, el Dana en España, ¿no? Así también en países pobres como Uganda y muchos otros, ¿sí? Y nuestro país pues no puede ser la excepción. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es un problema a nivel global, ¿sí? Esto del cambio climático afecta a todos, ¿sí? Aquí el asunto es quién está más preparado para este tipo de sucesos, ¿sí? No es lo mismo Holanda, por ejemplo, ¿sí? Que es un país que hizo toda una serie de políticas y de acciones para resolver el asunto de las inundaciones, ¿sí? A países en donde, como México, ¿qué cosa pasa en México? En México el problema es que nos suscribimos todo tipo de convenios que tengan que ver para disminuir afectaciones al cambio climático, para prevenir y todo eso, que la cumbre de París, que el acuerdo de Río, que las COPs, el acuerdo de Kioto, todo lo firma México, ¿no? Si tú revisas, todo lo firma México. Es una política de México, sí, y lo armoniza también en sus leyes. Yo estuve revisando ahí la ley de aguas nacionales, y pues están en las leyes también, ¿no? Y hay diversos instrumentos también, diversas herramientas de gestión que ya existen, ¿no? Existe el Atlas de Riesgos, existe el Instituto Nacional de Ecología, ¿no? Y Cambio Climático. Parece que sí tenemos toda una estructura, tenemos toda una
las herramientas, ¿no? ¿Por qué no están funcionando las herramientas? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque no hay claridad, o sea, se adoptan aspectos que no se logran entender, ¿sí? Una herramienta de gestión tiene 3 partes fundamentales, ¿sí? Una que es la epistémica, ¿sí? Es decir, cómo se genera conocimiento a partir de la herramienta. Y en ese aspecto tenemos que reconocer que se tiene que modificar y debemos entender de otra manera nuestra relación con el agua, ¿sí? Lo mismo cuando escasea nos trae problemas que cuando abunda nos trae problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a entender esa relación? Las comunidades aledañas a los ríos, a los arroyos, ¿qué medidas preventivas tienen que tomar sin que intervenga el gobierno, sino que las deben de tener presentes, ¿no? Y luego viene la parte pragmática de estas herramientas de gestión, ¿sí? Es decir, ¿qué obras de infraestructura se tienen que hacer? ¿Qué obras de infraestructura se tienen que hacer? ¿Qué presupuestos se tienen que destinar para poder llevar a cabo obras como las que hicieron las que tiene Japón, las que tiene Holanda y así otros países, ¿no? Y viene otra parte de las herramientas de gestión, que es la parte política, ¿sí? ¿Cómo hacemos que realmente en estas medidas de prevención y de reacción también participe la sociedad, pero sin intenciones, buscando desprestigiar al de frente, ¿no? O aprovechándolos políticamente, ¿sí? Es algo muy serio. Hoy en la mañana escuchaba las noticias, entrevistaban a una señora de Veracruz, ¿no? Y es sorprendente cómo la gente muchas veces lo tiene claro, ¿no? Y ella decía, pues yo lo que quiero es que ya los políticos dejen de atacarse y estar aprovechando esto, ¿no? Para sus fines. Lo que queremos es que se unan y que realmente emprendan acciones para solucionarlo, ¿no? Esa es la parte política, ¿no? Muy bien. Maestro Roberto, pues sus paisanos la están pasando muy mal, el norte de Veracruz, Poza Rica, el Álamo, en donde, bueno, pues hasta el momento, en total, de esta desgracia, Pánuco, por supuesto, allí en los límites con Tamaulipas, a raíz de esta situación, pues se perdieron hasta el momento 76 vidas, hay todavía una cantidad importante de personas sin localizar. Parecía que ya estábamos aprendiendo con este asunto, sobre todo de las lluvias. Más o menos hemos ido ahí con el asunto de los sismos. Desde el 85 tenemos un sistema nacional de protección civil, pero como bien diagnostica el doctor Wilfrido, maestro Roberto, pues, ¿qué es lo que está pasando con las políticas públicas que no están dando una respuesta preventiva adecuada? Parece que somos más reactivos que preventivos. Es decir, la presidenta estaba diciendo hace un rato, pues ya vamos a empezar a reconstruir los hospitales, los camiones, los puentes. Pues imagínense cuántos vamos a gastar. Pero ¿cuál es su diagnóstico, maestro Roberto? Mira, esa zona la conozco porque hace 6 años hice un trabajo en la Sierra Norte de Puebla para un corredor biológico, ¿sí? Que era de la parte de la altiplanicie de Veracruz. ¿Para el jaguar? No, era para hacer un área natural protegida de interconexión, que era la altiplanicie de Veracruz y la parte alta de la Huasteca, ¿no? Incluía el Totonacapan y toda esta zona. El norte. El norte, y en realidad es una región muy grande, es muy grande. Imaginen en esa superficie, en las condiciones que se dieron, toda el agua que se acumula, ¿no? Y el agua que afectó hacia abajo, fue donde más afectó a las habitaciones, las casas como tal. Y en las poblaciones de arriba, pues fueron caminos, son caminos que están en partes serranas, donde no es la primera vez que hay deslaves y colapsan taludes y obstruyen caminos, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá del asunto. Mira, yo soy veracruzano. Mi familia vive pegado a un río, estás comiendo y ves el río, ¿no? Y ahí pues ya sabemos cuando es la lluvia y cuando ya llega el río a un nivel, pues hay que subir las cosas o moverlas porque puede ser que al rato el río pues ya se lleve todo o te lo echa a perder, ¿no? Entonces yo siento que la gente que vive sobre las orillas de los ríos es consciente y sabe. Muchas veces, tú lo dijiste, se politiza el asunto, pero yo creo que la politización del asunto se da cuando se presenta el desastre, ¿sí? Y están los salvadores y los prepotentes, omnipotentes y como quieras llamarle, ¿no? Y los que están haciendo algo, ¿no? Y siempre va a ser esa pugna del decir yo estoy haciendo y el otro, pues cuando yo fui lo hice mejor que tú, ¿no? Yo creo que esa parte ni darle importancia.
A mí me preocupa la otra parte. La otra parte donde las autoridades, ¿sí?, desde lo puntual, que es la autoridad municipal, es sabedor que cuando hay desarrollos, y tú sabes que aunque no tengas un atlas de riesgo, la gente del rumbo sabe y dice, pues aquí tal año se metió el agua, ¿sí? Y si vamos bajo un punto de vista crítico, ¿sí?, en la zona de que estamos hablando, ¿sí?, hay un dato donde dice que ahí que me encuentre, fue en el 55. Fue el primer dato que se tiene que se desbordaron los ríos Pánuco y el Cazones. ¿Sí? El de ahorita. El de ahorita. Después la siguiente inundación, después del 55 al 99, que fue la segunda inundación, pasaron 45 años. En 45 años estamos hablando, ¿sí?, que la población creció más hacia los ríos que hacia las partes altas. Y luego en el 2025, 26 años después, ¿sí?, casi la mitad del que se dio en los otros dos eventos, ¿sí?, se vuelve a presentar. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos elementos que no están tomando las cosas en serio. El desarrollador, el que compra un lote, claro, el que vende donde, sabiendo que se inunda, lo venden y aquí lo compra. Y la autoridad que luego le lleva los servicios. Y por lo tanto, creo que hay una complicidad. Esa es la palabra. ¿Sí?, entre la autoridad y aquel que ahorita está bajo una desgracia o bajo un desastre. Yo creo que la parte importante, independientemente de empezar a hacer medidas, como dijeron hoy en la mañana que escuché, que van a hacer atlas de riesgo en todos los estados, que van a hacer los municipios, pues sí, pero muchas veces los atlas de riesgo no hacen nada si la autoridad no los aplica. Ese es el problema, aquí, ¿no? Aquí, ¿qué es más barato? Tú dijiste que los 30 y tantos o 20 mil pesos que le van a dar, bueno, pues la casa no se cayó, se inundaron y se enlodaron, ¿no? Y eso, pues de nada eso alivia, ¿no? Pero el punto interesante es ¿qué es más sensato? ¿Limitar al río con barreras o reubicar a la gente? Buena pregunta, Octavio. Este reto que nos pone Roberto es para mí muy importante y sobre todo en la conciencia que nos llamaba la atención Wilfrido. La sociedad y los desarrolladores inmobiliarios estamos cayendo en no estar conscientes de lo que hacemos. Aquí en Apizaco están construyendo sobre barrancas. Que eso ya nos dijeron 50,000 veces, no lo hagan. ¿Y por qué se sigue haciendo? Y lo siguen haciendo por este proceso de especulación, esta complicidad y esta falta de seguimiento y conocimiento incluso de autoridades del impacto de que social y de riesgo que existen estas condiciones. ¿Ignorancia más corrupción o pura corrupción? Totalmente. ¿O pura corrupción? No, es la suma realmente, porque si la gente supiese lo que puede pasarle con eso, no lo compra, sin embargo lo hace. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues Dios proveerá, o como quieran llamarle, ¿no? 35.3 millones de viviendas en México son de mala calidad. Nada más. Y con estos cambios son más fácil o propensas a deteriorarse y se están asentando en zonas de peligro gracias a no va a pasar nada, en 50 años no ha pasado nada, y viene la desgracia que se adelantan los tiempos. Vemos como en la Ciudad de México, que siempre ha sido un problema las lluvias, ahora despertaron con unas inundaciones más allá de lo que podían haber contemplado y están sorprendidos. Y hay un programa de televisión específico que lo único que pasa en sus noticias son socavones. ¿Por qué? Pues claro, la infraestructura, todos los procesos empiezan a deteriorar, el agua busca dónde salir, hemos echado una superficie totalmente impermeable, y a la hora de entrar el agua, pues obviamente todo lo suaviza. Estos deslaves de los cerros tiene que ver con esa entrada de agua que a la hora de salir todo,
pues empieza a deteriorar, ¿no? Y la contención que existía. Y si no hay árboles, pues con mayor facilidad. Es decir, el territorio no ayuda tampoco. Pero si le sumamos este asunto de las complicidades, de la ignorancia y de la corrupción, tenemos un panorama muy parecido a este. Maestro Fernando, yo recuerdo hace muchos años, con también estos problemas de las lluvias, un punto que era de a tiro por viaje que se inundaba era el rumbo de Chalco. Seguramente ustedes recordarán. Sí, con o sin lluvia. Pero este bordo, el que corre a un ladito de la carretera de México-Puebla. De Xochiaca. Exactamente, el de Xochiaca, el canal que pues, es eso. Literalmente es una cañería a cielo abierto. Vaya, llegó un momento en que sí pudieron más o menos controlarlo, ¿no? Ve que ahora ya hay unas contenciones, unos muros de contención que están pintados de azul y llenos de grafitis ahora. Pero vaya, la pregunta es esa. ¿Se puede en un momento dado, a partir de todas esas experiencias, tomar medidas que dejen de afectar a la población? Porque estas lluvias han sido atípicas, ¿no? Y eso ahorita seguramente nuestros dos especialistas en ese punto nos van a decir si sí o si no. Pero al menos por lo que yo he estado checando ahí de los datos de Conagua, pues sí, están por arriba el nivel de precipitación pluvial, el de este año, por arriba de muchos años. Pero bueno. Ya no son atípicas, ya son más típicas. Bueno, sí, ahorita platicamos de ese asunto del cambio climático, que creo que es un factor que hay que tomar en cuenta. Pero ¿cómo lo ve usted, maestro? Bien, parcialmente se puede. En muchos de los casos se puede, yo diría que en otros no. Pero antes de eso quiero hacer un comentario. Primero, entiendo que la responsabilidad social que tiene FM Centro, y me agrada, es ligar en este momento, para hacer llegar al auditorio una liga con este tema de crisis climática, lo que ha pasado, los 79 muertos y las tragedias en 76. 79 hoy en las noticias, lo escuché temprano, bueno, es igual. El caso es que la sociedad común, yo diría que no alcanza a ligar qué tiene que ver una cosa con la otra, y para eso tenemos que irnos a la parte conceptual. Crisis climática, ¿qué es clima? Es una serie de condiciones ambientales, ¿sí?, que durante un tiempo determinado fijan las características y condiciones de la Tierra. ¿Cuáles son? El nivel del mar, dice alguien, un especialista, que en los últimos 100 años ha subido 19 centímetros. Aparentemente es una cuarta, hay cualquier cosa. Para muchas ciudades es una tragedia. ¿Sí? La sequía de los lagos. Voy a poner un ejemplo nada más. El lago Chad en África, que es la parte central, ya valió. Hace mucho tiempo, en 1800 por ahí, medía 400,000 kilómetros, la cuarta parte de la República Mexicana. Ya para 60 tenía 25,000 y en la actualidad tiene 1,300. Millones y millones de africanos han tenido que irse de aquí, quedan 40 millones que cuando se seque completamente van a huir. Esa es una cosa muy delicada. Luego, por ejemplo, la tala de árboles, que mucho afecta. El problema, como yo lo veo, para que la población, es nuestra responsabilidad como adultos dejar un mundo mejor a los jóvenes y niños, pero yo diría que sí, pero lo que podemos también hacer es que tengan conciencia ellos de este tipo de temas, y aunque son a veces un poquito complejos, podamos ir entendiendo los conceptos y los componentes. Entonces, por ejemplo, dicen, hay 3 billones, o no me acuerdo si 3 o 30,000, que para el caso es igual, 30,000 billones de árboles, pero la tala anual sigue siendo terrible. Y todo ese tipo de cosas, el consumo de la carne, que yo digo, chango viejo no aprende maroma nueva. El hecho de que tengas que dejar de comer carne, o lo haces, y ya lo están haciendo en Europa, o la crisis climática se va a complicar. ¿Por qué? Podemos dar el ejemplo de por qué la aportación el estiércol, ¿sí?, con el metano. Aquí vienen los datos que a mucha gente del público no le gustan mucho. El metano es el 25% del CO2 que genera la atmósfera. Hablábamos de la atmósfera. ¿Dónde está la canija atmósfera? Aquí. Está a 10,000 kilómetros. Pero hay 20 capas que bla, bla, bla. Bueno, el problema es el CO2 y el metano, que yéndose y cubriendo esta capa, impiden su trabajo, que es filtrar
parte de los rayos solares. ¿Me da chance, maestro, de que vayamos a una pausa porque ya son las 8:58 y regresando del corte retomamos su explicación? Yo lo invito a que nos escriba esta mañana al 241-114-9821. Está muy interesante el tema. Nos gustaría también escuchar la opinión de nuestro auditorio. Vamos a la 9 de la mañana con 5 minutos, estamos de vuelta aquí en su mesa de análisis, punto de opinión, y estamos hablando de la crisis climática, intensas lluvias. Le reitero la invitación para que se pongan en contacto con nosotros a través del 241-114-9821. Tenía la palabra el maestro Fernando. Adelante. Gracias. Bueno, otro de los componentes muy importante es el agua. Y no nos damos cuenta, creo que la sociedad mexicana, yo diría la mayoría, no advertimos la tragedia que va a generar la falta de agua por las tendencias que existen de ir disminuyendo. Si antes se encontraba agua a 100 metros, ahora es en 200 o 300 y en algunos lugares ya no. Hablamos de la desertificación de los lagos en el sur de Estados Unidos, en todos lados. Entonces el agua está disminuyendo y hay problemas ya serios en algunos lugares porque sin el agua no podemos vivir. Así de fácil. Entonces, si la sociedad en conjunto, aquí yo voy más allá y estoy de acuerdo en lo que dice el doctor, a mí no me agradan las disputas torpes de partidos de que desechar, Pérez, es una tragedia y vamos aportando sugerencias y una postura más seria que la simple desautorización. Más propositiva, ¿no? Claro, propuestas. Entonces, en este caso, los jóvenes, para mí, creo que es parte del propósito de FM Centro, generar en los jóvenes y en los niños esta cultura del cuidado del agua. Hay cosas que no nos gustan, a mí en lo particular todavía no me convence, por ejemplo, lo de los baños, lo de los sanitarios secos. Sí, creo que la mayoría de gente no los conoce. Es un baño, es un water sin agua. Exactamente. Maestro, hace un rato que hablaba yo de lluvias atípicas, usted levantó la ceja. Sí, mira, esto es medio polémico. Claro. Algunos dicen que no es una lluvia típica, sino que es un evento extraordinario. Ah, muy bien. ¿No? El ser extraordinario quiere decir que va más allá de lo cotidiano, ¿no? Claro. Pero aquí el punto interesante es de que según los que saben, dicen que esto pues básicamente son varios fenómenos que se conjugan para que esto se dé y se haga extraordinario. La parte importante es de que dice que hubo una humedad atmosférica extraordinaria, ¿sí? Que fue una onda que entró por el este, básicamente el Golfo de México. Exacto. Que no fue ni ciclón ni fue huracán, fue una tormenta tropical. Pero por el oeste, es decir, por el Pacífico, había ya un ciclón, ¿sí? Que no me acuerdo cómo se llama, tiene nombre ahí de mujer, ¿sí? Y cruzó el territorio mexicano. Aquí el punto le llaman vaguada. ¿Por qué? Porque tiene entrada de ahorita ya son vientos fríos. Los vientos fríos son pesados. Y el viento caliente húmedo queda comprimido, ¿sí? A esto le aumenta el frente que viene del este y del que viene del Pacífico, ¿sí? Te hace nubosidades muy densas. Pero además le manejan el efecto cuña, que entre la cota, digamos, la parte del viento frío, ¿sí? y la superficie terrestre entra otro frente frío, que es el que le llaman la cuña, y tenemos la sierra, ¿sí? Se da el efecto orográfico. Y por lo tanto, esto hace que las precipitaciones sean muy abundantes. Además, que en la zona de la lluvia son dos cuencas, que es la del Pánuco y es la del Casone, que básicamente desalojan toda el agua de todos estos estados. Y prácticamente el cuello de botella se da cuando toda esta cantidad de lluvia llega a la planicie veracruzana. Pero a ver, ahora... Y ahí afecta en un tiempo muy corto, fue un torrencial de un mundo de agua que bajó y eso, nomás, si me permite. No, adelante. Sí. Dicen que no hubo alertas y cosas de ese tipo, ¿no? Miren, aquí el maestro Fernando comentó algo que dijo, ¿no? El clima, ¿no? Los pronósticos, ¿no?
Los pronósticos, como su nombre lo indica, son pronósticos, no son verdades absolutas. Es una proyección. Es una proyección y es un decir que se puede presentar, porque la atmósfera, las nubes se mueven, las nubes no tienen palabra, por eso se llama pronóstico. Y yo hasta ahorita no conozco ningún pronóstico que te diga que va a ser de tal parte, así bien delimitado, y que va a llover tantos milímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces, por más que se quiera, y lo dijo aquí también el buen doctor Wilfrido, ¿sí? Que no hay país en el mundo que todavía tenga ya no un pronóstico, sino que tenga una determinación exacta y diga con pelos y razón, va a ser esto, y solamente vamos a evacuar, ¿no? 100 metros del margen del río fulano, y para allá no va a ir el agua, ¿no? Entonces yo siento que muchas veces el punto se da donde empezamos a ser todos especialistas y donde todos tenemos todas las soluciones en el momento. Pero yo me pregunto, de tantos especialistas, ¿cuántos hijos de Dios, cuántos hijos de es horario Dios matutino, en maestro. realidad tienen ese conocimiento de especialista? O nada más es el afán de estar amolando, ¿no? Entonces yo siento que esto pues en realidad fue una situación que por más que se hubiera querido hacer, tú puedes alentar una parte de la población, pero en otra no la alentaste porque pensaste que no iba a llegar para allá, ¿no? No estoy defendiendo a nadie, ¿sí? A lo que voy es que cuando tú vas a hacer programas de protección civil, se empieza por lo local, por lo puntual. Y el primero que tiene que tomar la iniciativa es el municipio, atrás el Estado y despuésito la Federación, ¿sí? Y en las cuestiones del pronóstico, la línea es al revés. Es la Federación, porque tiene un sistema nacional. La Conagua. ¿Sí? De ahí se baja al Estado y del Estado se baja al municipio. ¿A qué voy esto? Que esto es circular, ¿sí? De una parte va del municipio responsabilidad hacia arriba y la otra es de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces aquí el punto es de que no hay un responsable en particular, hay un conjunto de elementos que se dan y al final es el ciudadano, ¿no? Y nada más voy a hacer un comentario que a mí me pareció la peor estupidez, ¿no? Al de Protección Civil de Poza Rica, ¿sí? Un joven, no me acuerdo cómo se llama, un señor se levanta y lo afronta y le dice, es que ustedes no hicieron la difusión para que la gente se fuera. Y el joven le dijo, sí se hizo, en toda la parte que tiene que ver cercana al río. Y después se hizo en los teléfonos. Dice, sí, pero imagínate, tengo 3 vecinos que son viejitos y ni celular tienen. O sea, oye, canijo, ¿y no pudiste haberte tomado la molestia, que tú que tienes tu celular y eres joven y le entiendes a la tecnología, ir y decirle a este par de señores, oye, agua, viene el río creciendo y vámonos, ¿no? O sea, ¿cómo tomamos posturas así tan estúpidas cuando el problema ya está dado y en lugar de sumar, pues estamos tratando de buscar chivos expiatorios y eso no conduce a nada, ¿no? Pero sí tendríamos que ir empezando a buscar, encontrar respuestas y no sé, doctor Wilfrido, si mejorar las políticas públicas, usted que ha trabajado tanto en ese ámbito. Este es uno de los casos en el que buscando respuestas, buscando respuesta a las preguntas, pues, lo único que encuentras son más preguntas, ¿no? Y más preguntas. Y sobre todo porque hay cosas, fíjense, por ejemplo, lo de Otis, cuando uno revisa qué pasó, ¿no? Era una depresión tropical. Pasó de huracán categoría 1 tropical, a 5 en horas. ¿no? Y por eso cuando escucho eso de lo de las proyecciones, ¿no? Y los pronósticos del clima, o sea, yo creo que eso nos debe de quedar algo así como que poner en duda, ¿no? Y yo diría, es una bofetada con guante blanco, ¿no? A la soberbia de la ciencia a veces, ¿no? Que cree que puede controlar, ¿no? O que controlamos a la naturaleza. No, tú lo examinas y en poco tiempo, cuando quisieron ver, ya era un huracán, ¿no? Nivel 4, 5, cuando pasa precisamente por Acapulco, ¿no? Pasa por Acapulco y empieza a disminuir otra vez. O sea, tú dices, ¿qué pasó aquí, no? O sea, podemos tener los sistemas y todo, y al final de cuentas quien sigue estando al mando es la naturaleza, sí, es impredecible, sí,
Ese es el asunto, ¿no? Ahora, yo creo que ante todo esto, ¿sí? Miren, México tiene 11.122 kilómetros de costas, lo cual nos hace muy susceptible a este tipo de desastres, ¿sí? En 52 años los estados donde más desastres de este tipo se han presentado son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Baja California Sur y Quintana Roo. Pero el que le han pegado más es a Guerrero, ¿no? Y este asunto de Acapulco, ¿no? Nos deja así con un sabor de boca, al menos a los que nos movemos desde la academia y desde la ciencia, ¿no? De que pues es difícil controlarlo, ¿no? Los registros de los huracanes desde el 59, que se conoció como el huracán del 59, porque todavía no se daba esto de bautizarlos, ¿no? Pero pues de ahí Gilberto, Paulina, Emily, Vilma, Dean, Ingrid, Patricia y cerramos con Otis, ¿no? Y ¿qué cosa nos dice la Organización Meteorológica Mundial? Da un dato y dice que estas catástrofes asociadas a inundaciones han aumentado en un 134% desde el año 2000. O sea, el cambio climático es algo muy serio, ¿sí? Es que ese es el concepto que está detrás, me parece, y yo lo mencionaba antes de iniciar al aire, y nada más, a propósito de lo que mencionaba hace unos instantes el maestro Fernando, hay que recordar que nosotros aquí en FM Centro hemos desarrollado durante muchísimos años intensas campañas para el cuidado, el manejo adecuado del agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, y me parece que la responsabilidad social de la radiodifusora ha quedado muy, muy claro, y repito, se han emprendido campañas, hemos también pues difundido esta misma mesa es el resultado de esa preocupación, como bien lo apuntaba hace un rato el maestro Fernando. Aquí, pues yo lo mencionaba hace unos minutos, hace 20 y tantos años que empecé a trabajar en divulgación de la ciencia, platicando con el doctor Carlos Gay García, que es una referencia mundial en materia de cambio climático, pues nos decía, este tipo de eventos cada vez van a ser más extremos. A lo mejor sí son estos eventos puntuales, pero hay un marco, Octavio, y ya con esto vamos a ir empezando a enfilar nuestras conclusiones. Hay un marco que es que acaba de enunciar el doctor Wilfrido, que es el del cambio climático, y estamos siendo, insisto, con este término, reactivos y no preventivos. Sí, está cruel. Ahorita nos vamos a encontrar en México de esto. Ahorita salió en proceso en este mes. Es el mes de la revisión de la planteamiento fuerte en México sobre este tema del cambio climático. Hoy empezó la reunión en la UNAM discutiendo al respecto. Es una semana muy fuerte de discusión de expertos, especialistas, que tienen que concluir en términos muy fuertes, porque nos vamos a enfrentar a la pre-COP que viene para Brasil, ¿no? Pero, ¿y por qué estamos en esto? Yo les hice un ejercicio a mis alumnos, muy sencillo, porque mis alumnos ahorita están entre los 20 y 25 años. Estamos en el 2025. Ustedes son chavos de este siglo, punto, del siglo XXI. Entonces, si nosotros para la Agenda 2030 teníamos que haber cumplido ciertos objetivos, pues a sus 30 años deberían de estar disfrutando de haber cumplido esos objetivos. Y en el 2050, que se estima que es el de no retorno, ellos van a tener nuestra edad y van a decir, qué bien la hicimos, o no. Entonces, ¿qué va a pasar después? Si cada vez estos 50 años que se estaban dando, ahora se dan en 25, luego se van a dar en 10, etcétera, estas condiciones cada vez más exacerbadas del cambio climático, pues el futuro no es muy halagador, aparentemente. En algunas cosas sí, en algunas cosas no, es como todo. Sin embargo, esta dinámica del cambio climático nos tiene que poner siempre en una postura de preventiva y de acción constante. Tengo cierta esperanza de Claudia Sheinbaum, porque cuando a mí me dio clase, en el 2000 más o menos, me dio una clase de cambio climático. Y yo dije, esta señora sí sabe lo que dice. No sabía ni quién era. Ese día llegó, nos dio la plática de la UNAM con una dato de estadísticas y dominio del tema de cambio climático. Dije, esta señora sabe un montón, ¿no? Bueno, pues espero que ahora todo ese conocimiento llegue a aterrizarse en voluntades nacionales e internacionales, porque esta acción debe ser en conjunto internacional, porque si no, no vamos a tener ningún sentido. Y tiene que ver con el ejemplo.
No es que vamos a dar algo mejor a nuestros hijos, es que ahorita tenemos que hacer todos algo mejor, no nada más de aquí a mañana. No, es desde ahorita, con el testimonio, con la acción, con el compromiso, con el trabajo social. Y esta conciencia debe ser colectiva, no individual, y no para que mis hijos algún día lo disfruten. Tenemos que vivirlo todos. Y esto es muy complicado, y en este octubre del movimiento climático en México debemos estar muy pendientes, porque vale la pena con eso hacer conciencia y tomar acciones. Muy bien, maestro Fernando, vamos encarrilando las conclusiones, porque ya nada más nos quedan 5 minutos. Si hablamos de crisis climática, tiene usted 1 minuto y medio. Tenemos que hablar de calentamiento global. Y el calentamiento global, para acercarle este elemento al auditorio, es el responsable de las lluvias exageradas. En esta ocasión hay quien dice que fueron 70 veces la caída de lluvia normal, que es relativo, pero fue demasiado. Podía haber superado todas las previsiones. Entonces, en este calentamiento global tiene que ver con la desecar los lagos, con subir el nivel del mar, con las lluvias atípicas, con desertificación, con una bola de tragedias, y la sociedad tlaxcalteca en este caso y la región debemos entender que tenemos que tomar decisiones para disminuir esta tragedia. ¿Cuáles son? Bueno, parece que es gastar menos agua, parece ser que usar menos el vehículo porque emiten emisiones de CO2. Tenemos que dejar de consumir carne o bajar el nivel del consumo de carne. O sea, todo el baño seco, que a mí no me convence todavía, pero que va a llegar un momento que lo sea. ¿Qué papel tienen los jóvenes en la actualidad para enfrentar este riesgo enorme de la falta de agua y del calentamiento global? Esa sería mi propuesta. Y otra, tendremos en la Universidad de Tlaxcala la especialidad de geología, sí, que analice. Bueno, esa sería otra propuesta. La Universidad de Tlaxcala, que es tan versátil, además un saludo a don Emilio Sánchez Piedras, que fue quien la fundó, que lleven la carrera de geología para que atiendan o investiguen todas las acciones que en Tlaxcala específicamente se pueden hacer para contrarrestar un poquito el calentamiento global y aprovechar más racionalmente el agua. Muy bien. Doctor Wilfrido. Pues nada más en cuanto a el actuar de las autoridades municipales, estatales, y creo que si analizamos todos estos huracanes que se han presentado, todos estos desastres, como que hay periodos así como que en los cuales la gente se confía, ¿no? Pasó hace 20 años, pasó hace 50, y entonces se baja la guardia, se dejan de hacer cosas preventivas. Yo creo que tiene que ser una política continua, permanente, ¿sí? La prevención, y sobre todo poner en en los cargos encargados de protección civil y de prevención de riesgos a gente profesional, y que sea independientemente de aspectos políticos. No es el que aplaudía más, el que gritaba más en la campaña. No, esto es serio, y tienen que estar gente más profesional, ¿sí? Que tiene que trascender los trienios y los sexenios. Y el otro, que sí se tengan los instrumentos de gestión, los planes municipales de ordenamiento territorial, los atlas de riesgo, los programas de protección civil, pero que también se entienda que esos son propiedad de el municipio o del estado, y que se dejen al que viene atrás. Nos ha pasado ahorita que, por ejemplo, en algunos municipios donde se hizo un programa municipal de ordenamiento, lo ocultó o se lo llevó el anterior presidente municipal, y no se lo deja al que está ahorita, ¿no? Desterrar ese tipo de actitudes. Muy bien, maestro. Bueno, yo me voy a lo local. Venga. ¿Sí? Pensamos que Tlaxcala no tiene esta situación, ¿sí? De eventos extraordinarios. Tal vez no en la magnitud que hemos visto últimamente, pero Tlaxcala tiene áreas de riesgo, y donde hasta ahorita no veo qué hace la autoridad, ¿sí? Yo es un exhorto que le hago tanto a los gobiernos municipales y al gobierno del estado, que pues ya empiecen a hacer cosas donde la gente tiene un riesgo latente, ¿no? Y no, como decían, tú dijiste, ¿no? ¿Para qué tapar el pozo cuando el niño se ahogó, ¿no? Bueno, pues ya se ahogó un niño, y si no hacemos nada se van a seguir ahogando muchos. El problema es que no se tapa el pozo. Es correcto. Entonces ya sabemos dónde se ahogan los niños. Ahora vamos a empezar a tapar ese pozo, ¿no? Y ojalá, y esto que estamos viviendo y
y este movimiento que está haciendo el gobierno nacional, pues no quede nada más en un mero instrumento, en un mero documento, ¿sí? Que quede en realidad hacer un esfuerzo real y con un rigor que demanden los propios estudios, porque de nada sirve que tengas un atlas de riesgo y la zona la consideres de inundaciones cuando la gente sigue viviendo ahí y sigue llevando los servicios y sigue ampliando el área urbana bajo ese riesgo como tal, ¿no? Complicidad y corrupción, ¿no? Complicidad, corrupción, y la ciudad es una mercancía. El territorio es una mercancía, y mientras la cuestión ambiental no sea negocio, no vamos a poder de alguna manera hacer algo mejor. Y eso es muy triste. Estamos viviendo la época que todo se monetiza, y entonces la conciencia social, la conciencia ambiental está en duda. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas que nos acompañaron esta mañana aquí en esta mesa de análisis de Punto de Opinión. Hoy, como ustedes escucharon, se reflexionó sobre el tema de esta crisis climática y en concreto las intensas lluvias. Yo les agradezco a todos ustedes. Doctor Wilfrido Gutiérrez, muchísimas gracias. Maestro Roberto Acosta, muchísimas gracias. Octavius. Saludos a todo el auditorio, muchas gracias. Y también el maestro Fernando Flores. Muchísimas gracias, maestro. A la orden, gracias a ustedes. Yo soy Asir Zárate Méndez. Nos saludamos al rato en la segunda emisión de Centro Informativo a partir de la 1:30 a través de la frecuencia del 100.3. Les deseo una excelente semana.